Muy buenos días, bienvenidos, yo soy Anderson Boján, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta, cada mañana desde el Swing and Coffee de la Plaza Foch para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Esta mañana muy precisa y particularmente el atentado que sufrió Esmeraldas, San Lorenzo en Esmeraldas, un atentado de características inéditas en la historia republicana reciente del Ecuador, un atentado que pone en condiciones bastante difíciles a los organismos de seguridad del Estado, un atentado que pone a prueba la capacidad de reacción del Estado ecuatoriano. Deja 28 heridos en el conteo final, no hay muertos que lamentar, 23 inmuebles devastados, un destacamento policial al 95% de inutilización. Es un atentado bastante fuerte. Para analizar este atentado, las consecuencias que vienen después, el plan de acción que debería estar en marcha en este momento y la reacción de los organismos de seguridad, tenemos la fortuna de contar como invitado el coronel Servicio Pasivo Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia, uno de los hombres mayormente vinculados al sistema de inteligencia ecuatoriana durante los últimos 30 años. Bienvenido, coronel Pazmiño. Gracias, muy amable, un placer estar acá. Primera valoración, hay un atentado a la 1:45 de la madrugada del sábado en San Lorenzo frente a un destacamento policial. ¿A qué lo atribuye? Bueno, parece que en fechas anteriores vinieron realizándose algunos operativos ya en el área para tomar algunas caletas de narcotráfico y lo que sucedió ahí es que la Policía Nacional realizó un operativo días anteriores. Ese operativo, si no estoy mal, se llama Operativo Impacto 13. Un operativo en contra de ex guerrilleros y narcotraficantes. En contra de un grupo armado organizado residual, GAOR, que se llamaba, de Oliver Sinisterra, que era un grupo que estaba operando en el área y que fuerzas policiales realizan un operativo, capturan allá sí armamento, munición, explosivos, y también hay 3 personas detenidas. Parece que esos son los antecedentes que generan una reacción de parte de este grupo contra las autoridades locales. Pronunciamiento oficial del gobierno ecuatoriano: esto es un atentado terrorista, es el calificativo que da el gobierno ecuatoriano, es un atentado terrorista relacionado o vinculado a bandas de narcotráfico. Creo que hay un desconocimiento por parte de las autoridades nacionales y el presidente de la República, el momento que dice que es un atentado terrorista por parte del narcotráfico, le faltó incluir algo más. ¿Qué le falta incluir? Le falta incluir que los grupos guerrilleros colombianos tomaron el control de los carteles locales desde hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando de años atrás. No hay carteles de narcotráfico allá, lo que existe es una dependencia y estos fueron absorbidos por los grupos de la guerrilla. ¿De qué guerrilla? Ejército de Liberación Nacional, de las FARC, de las BACRIM, que operan en el área. Por lo tanto, estamos hablando de un narcoterrorismo. Y al hablar de narcoterrorismo, estamos hablando también de narcoguerrilla. O sea, aquí hablamos la participación de grupos guerrilleros dentro del tráfico de drogas. Entonces no podemos decir solo es narcotráfico, tenemos que decir las cosas como son. Aquí estamos viendo que hay un proceso en el cual se involucra parte de la disidencia de ese proceso de paz que estaba ahí vinculado. Vamos a eso, coronel Pazmiño. Marzo 2016, Naciones Unidas emite un informe sobre el proceso de paz en la hermana República de Colombia y advierte que entre un 10 y un 20% de miembros de la guerrilla de las FARC no estarían de acuerdo con el proceso de movilización, por lo que advierte que la frontera ecuatoriana se volverá un punto caliente de acuerdo a disidentes del proceso de paz, personas que no quieren entregar las armas, que están muy cómodas en el negocio del narcotráfico, y le pide o le recomienda a los estados como el ecuatoriano tomar medidas de control. ¿Qué medidas de control había que tomar? ¿Se han tomado? Bueno, primero hay que hablar de lo siguiente. A ver, ¿qué dice el proceso de paz? Gran parte de la guerrilla plegó al proceso, es verdad eso, pero hay algunas columnas, entre ellas, de las que yo recuerdo, la columna 1, la columna 37, la columna 48, la columna 29, que están en los departamentos, algunas de ellas, departamento de Putumayo y departamento de Nariño, y aquí hay algunas de las informaciones que me estoy refiriendo de la prensa colombiana, ustedes pueden ver ahí,
habla del Frente 1 y acá 3 frentes más de la guerrilla que no plegaron a este proceso de paz. ¿Por qué no plegaron al proceso de paz? Por lo siguiente, señores, y eso no le decimos a los ecuatorianos ni al pueblo en general. Estos son los puntos donde, los que se encuentran aquí, donde estaban estas áreas transitorias. Pero esas áreas transitorias, ¿qué estaban en esas áreas transitorias? En esas áreas transitorias, señores, estaban la mayor cantidad de cultivos de coca. Los puntos rojos son las áreas transitorias donde se iba a reunir la guerrilla. Los puntos verdes que están allá son exactamente los cultivos de coca en el departamento de Nariño y Putumayo. Si quieren una descripción más clara... A ver, para ponerlo en claro para la gente que no está todo el día envuelta en temas de seguridad y de frontera, me disculpará, coronel. No, tranquilo. Hay guerrilleros que no se adscriben al proceso de paz porque controlan grandes áreas de cocaína. Sí, correcto. Fíjese, estos puntitos que están aquí, estos puntitos amarillos que están aquí, son plantaciones de coca. Entonces, ¿qué estamos hablando? Un negocio que estas columnas los mantenían y con la cual se nutría el secretariado de las FARC. Bajo esa condición, lo que estamos viendo es que esas estructuras nunca iban a abandonar ese negocio tan productivo de crimen organizado y se mantuvieron ahí. ¿Qué debía hacer el Estado ecuatoriano al saber que había un grupo mayúsculo de disidentes de la FARC que no se iban a adscribir el proceso, que iban a tratar de controlar un territorio que dejaba libre la FARC para, bueno, para la narcoguerrilla? Lo que venimos diciendo, indicando al gobierno anterior, y lo hemos dicho también a este gobierno, al gobierno anterior desde hace 4 años atrás, que este proceso iba a tomar un sinnúmero de repercusiones y que tenían que tomarse ciertas medidas, como cuáles, por ejemplo. Primero, debía de realizarse un mejor control migratorio de las personas que ingresan al país. Tenía que pedirse ciertos antecedentes. Es como que alguien invita a la gente a su casa. ¿Sabe quién viene a su casa? Usted no abre las puertas para que entre el que es y el que no es. No estoy diciendo con esto que no se tenga que dar acogida a gente de Cuba, a gente de Venezuela, a gente de Colombia. No digo eso. Lo que digo es que tiene que haber una selección, como se la hace en cualquier país, porque no todos vienen a laborar y a trabajar, otros también vienen a delinquir. Entonces tenemos que tener una precaución especial. Tenemos que reducir esas formas legales mediante las cuales creamos una tabla de consumo de drogas. Estamos incentivando a que ese consumo se dé en el país. Tenemos que desarrollar la frontera. ¿Pero por qué no desarrollamos la frontera? Porque a ningún político le interesa la cantidad de votos que existen en la frontera. A los políticos les interesa los votos que están en las grandes ciudades. Lo que pasa en la frontera no les interesa. ¿O ustedes recuerden qué político ha ido a recorrer la frontera? Vamos puntualmente al atentado Coronel Pazmiño. Vamos a hacer una revisión parte por parte. Primero, hay un coche bomba que se para delante de un destacamento policial. Sí. Debe haber protocolos para que estas cosas no pasen. Debe haber protocolos para que si un coche bomba a mitad de la noche se para delante de un destacamento policial, alguien vaya y le eche una mirada, digo yo. Correcto, pero antes de eso nada más, permíteme solo esto porque es necesario que el público y los televidentes puedan chequear esto. ¿Por qué se da este problema? Porque estamos atravesados justo en esta zona desde el puerto de Tumaco hacia territorio ecuatoriano, corre por ahí el principal corredor de abastecimientos y de movilidad de todo lo que es reforzamiento hacia la guerrilla y hacia el narcotráfico. Ahí corre todo. Por lo tanto, lo que hizo la policía es afectar uno de esos corredores. Ahora me voy a la pregunta. ¿Qué pasó en este sector? Esta es la imagen, del lugar del atentado. Si ustedes pueden apreciar acá, el vehículo posiblemente se situó en este sector y la onda explosiva, que era un explosivo llamado Amatol, ¿ya?, que es el componente de TNT más nitrato de amonio, de lo que manifiestan la comisión que estaba realizando la inspección colombo-ecuatoriana, más o menos aproximadamente unas 200 libras, y se da en esta zona. Pero aquí vemos que existen un sinnúmero de procedimientos que no se toman en cuenta. ¿Cuáles son esos procedimientos? Primero, no vemos garitas en el área, no hay cámaras en el sector, no hay un sistema de protección de esta instalación. Eso tiene que estar dentro de los protocolos. O sea, es un lugar de residencia, 90 policías que no tienen ni cámaras de seguridad. Que si que tuvieran cámaras de seguridad y hubiera habido un patrullaje externo y garitas en el área,
deberían haber detectado un vehículo parqueado allá sin ningún son y parqueado ahí, tenían que haberlo revisado, pero no lo hacen. 200 libras de amatol. Sí, ¿Esto es mucho, esto es poco? Eso es bastante. ¿Qué rango de acción? Más o menos un rango de acción de 150 a 200 metros. 2 cuadras más o menos. Sí, unas 2 cuadras, y por eso es que la destrucción de las viviendas que se encuentran acá en el frente del una cuadra, claro. Sí. El tema aquí es lo que nos preguntamos, ¿por qué no hay muertos aquí? Dios quiera, no se presentaron. Sí. Pero eso quiere decir, como lo dice también la comisión que hizo el informe colombo-ecuatoriana, manifiestan, y como lo saca también un medio de comunicación, la hora, indican que ya hubo una información de parte de este grupo. Vamos a ir a eso. Me gustaría pararnos un ratito en el explosivo. ¿Qué características tiene este explosivo? Bueno, además del rango de acción. ¿Qué tan fácil es acceder a este tipo de explosivos en Ecuador? Y si estamos ante la hipótesis de que esto cruzó el puente de Rumchaca. Ok, primero, es un explosivo que está constituido por TNT, el famoso TNT más nitrato de amonio. Son dos componentes que le potencializan este explosivo. Es un explosivo sumamente fuerte, ¿ya? Se lo pueden conseguirlo en Ecuador como en Colombia, pero la suposición es que esto vino desde Colombia porque es mucho más fácil traerlo y no tenía que pasar muchos controles. Si lo venían desde el interior del Ecuador, hubiera sido mucho más visible. Pero solo cruzando el río era más fácil traerlo hacia territorio ecuatoriano, lo ponen en la camioneta, lo llevan allá, lo parquean y lo activan a control remoto. Eso le iba a preguntar, ¿esto se activa desde el celular, desde...? El dispositivo, según lo que se explica, es un dispositivo a control remoto. Entonces la gente salió del sector, tuvieron la oportunidad de avisar a la gente que estaba en el área de que se retire de ahí para que no causara una mortandad, porque lo que vemos es personas que estuvieron heridas. Sí, pero no hay muertos. Entonces, la onda explosiva es tremenda. No quedan ni las casas ahí. Correcto, entonces ahí, y como lo está repitiendo esta comisión que está investigando. Una revisión punto por punto, actuación por actuación a los organismos de seguridad del Estado. Se produce el atentado a la mañana siguiente cuando el país despierta con la noticia. Sabemos que está el ministro del Interior desplazado, sabemos que está el fiscal general de la Nación desplazado, asegurando que tomará personalmente la investigación. Sabemos que se desplaza luego presidente de la Asamblea, exministro del Interior José Serrano, secretario nacional de Inteligencia Romy Vallejo. Incluso se desplaza el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. El Estado en pleno responde rápidamente, da información a la ciudadanía, cómo valora las primeras 12 horas después del atentado. ¿Se maneja bien o no se maneja bien la crisis? Para mi criterio no se maneja bien la crisis. Primero, porque este tipo de situaciones se venían prever desde mucho tiempo atrás. Dicen que no hubo ninguna alerta sobre el tema. Señores, aquí existían este tipo de panfletos que estaban circulando. Estos panfletos no son advirtiendo a la población de que se retire del área. Este panfleto estaba circulando mucho tiempo atrás indicando que se iba a iniciar o llegó la hora de la limpieza social de grupos de pobladores de San Lorenzo que querían tomar la justicia por sus propias manos para erradicar el crimen en esa localidad. Eso quiere decir, señores, que cuando aparecen este tipo de panfletos en donde la ciudadanía es la que quiere tomar el control de la seguridad, quiere decir que hay una desconfianza de las autoridades en el sector. Este es un panfleto que anuncia la creación de una autodefensa que más o menos que algún síntoma anuncia de que hay un descontento social, porque no quiero utilizar el término de autodefensa porque tiene otra connotación, pero anuncia claramente de que hay un problema grave ahí en el sector y que no se están atendiendo estas situaciones. La otra cosa que me preocupa tremendamente es que... Antes de ir a lo que debió hacerse antes de la explosión, me gustaría que nos centremos en las primeras 12, 16 horas de reacción del gobierno ecuatoriano. Me decía usted que se había manejado mal la crisis. Puntualmente... Se maneja mal la crisis porque tenían que realizarse ciertas acciones antes de la explosión. Esto es básico. Durante el desarrollo del evento y de la explosión posterior a esto, lo que hace el gobierno es desplazar
más o menos unos 300 policías y 300 militares al área para comenzar a hacer patrullajes. Casi 1000 informados de la cifra oficial. Para más o menos realizar patrullajes en el área. Se dicta un estado de excepción en el sector, se restringen ciertas libertades de movilidad, de asociación y de reuniones, y se cree que con eso se va a controlar en sí. Yo creo que esto puede generar también un proceso de nueva reactivación de estos grupos que se están viendo afectados. Indudablemente que hay que mantener una... Explota una bomba, se tendrá que mover el Estado entero. Tiene que moverse el Estado allá, pero tiene que moverse con otro tipo de estructuras. Lo que yo pregunto y repito, ¿dónde está el famoso sistema de inteligencia de este gobierno? Vamos a ir a eso. ¿Dónde está? ¿Qué estaba haciendo? Porque estas evidencias implican indicios que tenían que ser analizados por alguien que tenga un mínimo de especialidad o de criterio en el área de inteligencia. Preguntas de la audiencia, abro espacio a sus preguntas y comentarios. No se olviden de hacerlas llegar por esta vía, también de compartir el vídeo, darle like y todas esas tonterías que les pido cada mañana. Jaime Pavón, buen día, coronel. ¿Tiene que ver esa facilidad con la que los terroristas llegan al Ecuador, que en la década ganada les llamaban irregulares y no se toman precauciones necesarias? Un poco lo que hablaba de los controles en las fronteras, muy cortito. Sí, yo creo que es parte de las repercusiones de lo que dejó de hacer el anterior gobierno. Me refiero al presidente Correa. Abrió las fronteras, habilitó leyes que permiten y facilitan el narcotráfico en el país. Esto del consumo de drogas es una ley que habilita este tipo, da ciertos incentivos al narcotráfico internacional. Jorge Ramírez, ¿qué tan cierto es lo que se dice? Que la salida de la base de Manta aumentó el narcotráfico, así como los grupos del crimen organizado. Muy cortito, coronel. Sí, la salida de la base de Manta ha permitido que grandes cantidades de droga transiten por el país. Lo que también no le dicen a los ecuatorianos es que de este país, nuestro país, dejó de ser un país de tránsito para transformarse en un país de acopio de plataformas internacionales de distribución. Eso es lo que somos al momento y estas son las repercusiones de lo que tenemos. Eso es importante, se ha repetido desde los representantes de la seguridad del Estado, hablamos Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, que Ecuador sigue siendo un país de tránsito. Vea, las autoridades siguen con la idea de que somos un país de tránsito. Aquí hemos capturado gran cantidad de tonelajes de cocaína, por lo tanto dejó de ser un país de tránsito, es un país de acopio y de plataformas internacionales de distribución. Días anteriores, me refiero en el año anterior, en noviembre, creo que es del 3 de noviembre, se captura un sumergible justo en la misma zona de San Lorenzo. Evidentemente. En la misma zona le atacan y le hacen una emboscada al grupo GEMA, antinarcóticos de la policía, y no es que le reciben con voladores, no señor, le dan con granada, le dan con fusiles y le dan con pistolas. Eso quiere decir que ahí existe una zona caliente, existe una zona de inseguridad para la población y para... Sí, que no son pandilleros peleándose por las esquinas. Es que lo que todavía siguen pensando es que estamos tratando de analizar un sistema de seguridad pensando con la concepción de Boy Scout, que me disculpen los Boy Scouts, pero esto no funciona así. Carlos Perazo pone la pregunta clave sobre la mesa: ¿dónde carajos estaba la SENAIN? ¿Dónde carajos estaba el secretario de Inteligencia Romy Vallejo? Con gastos reservados cuyo monto todavía desconocemos, con aberraciones como el espionaje político, con revisiones que ya lo publicaba el portal 4 Pelagatos este fin de semana a menores de edad. ¿Dónde estaba la Secretaría de Inteligencia que debe estar custodiando la defensa nacional? Esa es una de las preguntas y las grandes dudas que yo tengo. Me imagino que la Secretaría de Inteligencia seguía haciendo su trabajo de labor política, o sea, siguiendo a los opositores, en vez de preocuparse de la seguridad nacional. Para eso se supone que desmantelaron todos los sistemas de inteligencia policial y militar. Pero lo que vemos es que ese sistema de inteligencia quedó en el antaño, quedó guardado, quedó refundido, no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer y exigir los ecuatorianos es que se aperturen todas las cuentas y los gastos reservados que utilizó esa secretaría para supuestamente darnos seguridad a los ecuatorianos, que vemos que no ha pasado. Le leo una frase del secretario nacional de inteligencia recogida por Diario El Universo esta mañana. El sistema de inteligencia venía ya con esta información y es por eso que tenemos este tipo de represalias, hablando de bandas delincuenciales y de narcotráfico.
No teníamos información de que podría darse un atentado, porque si hubiéramos tenido este tipo de información, no habríamos dejado que pasara. Esto es lo que dice el señor Romy Vallejo sin presentar su carta de renuncia. ¿Qué opina usted? Que primero debería presentar su carta de renuncia, segundo, debería de estar consciente de que un sistema de inteligencia no es que se mueve de acuerdo a los hechos, se mueve en base a los indicios. Y si ya se dieron estos operativos, ya hubo una reacción en contra del grupo Gema de la policía, quiere decir, señores, y al señor Vallejo, quiere decir que existen problemas ahí y que están dándole ciertos indicios de que puede pasar algo más grave. Por lo tanto, debía de concentrar todo el esfuerzo de inteligencia hacia allá. Yo le pregunto, ¿qué disposiciones dio usted luego del atentado que le hicieron al grupo Gema? ¿Qué disposiciones de inteligencia dio usted? Hombre, preocupado estará por seguir mirando nuestra cuenta de Facebook. Coronel Pazmiño, enviar al GIR, incrementar la seguridad en la frontera, ¿no generará más bien un efecto contrario y aumentará el riesgo de conflictos en esta zona del Ecuador? Yo creo que el haber militarizado el área y colocado también ahí personal de la Policía Nacional para patrullar y mantener un mejor control del área, le va a dar una tranquilidad a la zona, primera cosa. Segundo, pero no está en solucionar el problema de seguridad, eso tienen que entender las autoridades. La violencia no se soluciona con seguridad, se soluciona con dos factores, seguridad y desarrollo. Tiene que implementarse sistemas de desarrollo en el área para que la gente vea mucho más atrayente comercializar lícitamente antes que ilícitamente. Y si a eso le combinamos un sistema de seguridad adecuado, pues tendremos buenos resultados, tendremos un cambio en la frontera. Hacia allá tiene que apuntar, señor Moreno. Última pregunta para continuar con la entrevista en este espacio de News and Coffee. Gracias a todos los que están haciendo llegar sus preguntas y comentarios. Las seguiremos procesando a lo largo del programa. No se olviden de enviarlas, darle like y compartir. Jorge Escobar, Coronel Pazmiño. ¿Cuántos y cuáles son los carteles que operan libremente en el Ecuador si ya no es un país solamente de tránsito? A ver, en el país tenemos la influencia de diferentes carteles internacionales, como lo han recogido y lo vienen recogiendo algunos medios de comunicación internacional. Permítame, con relación a esa pregunta, solo sacar lo que manifiesta este portal. Se llama La Semana de Colombia. Aquí dice claramente, el cartel de Sinaloa manda en Ecuador. Es un análisis de un medio periodístico colombiano. Es un artículo del año pasado que pone la mira sobre las vinculaciones del cartel de Sinaloa, incluso a niveles políticos en Ecuador. Correcto. Semana, uno de los medios más prestigiosos de investigación de Colombia. Pero no solo es el cartel de Sinaloa. Habla del cartel de los Zetas, el cartel del Pacífico, como estructuras de crimen organizado y de narcotráfico que operan no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Entonces, esa influencia que tienen del accionar operativo de estos grupos de narcotráfico en el país, lo que hacen es vulneran la seguridad interna y corrompen autoridades. Eso es lo más grave, eso es lo que tenemos que entender. Pero cuando es un país de tránsito, ¿ya? Solo pasa la droga, no hay problema. Pero cuando hay un sistema de acopio, lo que hacen las estructuras es brindar la seguridad. Entonces se incrementa la inseguridad en las áreas, se violentan los sistemas de seguridad y se corrompen autoridades, lo que pasa en los puertos y aeropuertos. Y es por eso que vemos que el nivel de inseguridad en el país ha crecido. Y las capturas de droga también han crecido. No es que es la eficiencia. Sí, por un lado puede ser eficiencia, pero eso implica también, señores, que hay un mayor tránsito, ¿ya?, de droga por nuestro país. Ya valoramos la actuación del secretario nacional de inteligencia, Romy Vallejo. Bueno, que valorar la actuación es decirle mucho a lo que ha hecho la SENAIN en este caso, porque actuación no ha tenido. Valoremos ahora la reacción del Ministerio del Interior, César Navas, su obligación y su rol cumplido. Yo creo que una cosa que hay que felicitar, yo soy crítico, pero tengo que reconocer las cosas que son positivas. Hay una reacción importante, una acción que tiene que ser positiva. Es que el momento que el ministro se enteró del problema, viajó inmediatamente allá para tomar, primero, el control del área, que eso es fundamental. Segundo, inmediatamente saber en situ lo que estaba pasando y tomar las medidas y los correctivos del caso, que me parece formidable. Haber desplazado al área ya un contingente policial y un contingente militar
da una tranquilidad a la población. César Nava, su primera reacción cuando llega al territorio y se encuentra con la prensa es: han querido enviarle un mensaje al Estado ecuatoriano, ahora el Estado ecuatoriano les enviará un mensaje, no nos van a amedrentar. Me parece correcto, porque no podemos los ecuatorianos, ni tampoco las autoridades, bajar la cabeza ante el crimen organizado. Aquí tienen que enfrentarlo como tiene que enfrentarse, pero utilizando, si cabe el término de decirlo, los dos factores, seguridad y desarrollo. Hay que desarrollar las áreas para evitar que el crimen organizado tenga y cultive allá este tipo de problemas. Declaraciones en mucho mayor alcance daba el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, también desplazado inmediatamente al área del conflicto, diciendo que tomaría personalmente las riendas de la investigación, y hace una declaración que a mí me parece de mayores alcances. Dice: si el crimen organizado y el narcotráfico están enquistados en el país, pues habrá que extirparlos. ¿Reconoce la Fiscalía ya los alcances del crimen organizado en Ecuador? Lo que está diciendo el señor fiscal es que tiene ya una visión de que existe en el país organizaciones de crimen organizado que se están apoderando de ciertas estructuras y de ciertas áreas geográficas. Por lo tanto, necesariamente se tiene que combatir con mano dura este tipo de organizaciones y de estructuras. Aquí no podemos permitir que estas organizaciones vengan a atemorizar al pueblo ecuatoriano, peor aún, dejar en indefensión a los ecuatorianos y a las autoridades. Jorge Eduardo Ríos pregunta: ¿y si vuelven a pedir colaboración con Estados Unidos para combatir el narcotráfico? Esto se vincula a las últimas informaciones recogidas por la prensa. ¿Hay colaboración ya en la investigación de parte de equipos colombianos, de parte de equipos estadounidenses? ¿Cómo valora esa participación y el regreso del concierto internacional? Yo creo que el contexto internacional, el momento que se enteró, México también puso a disposición algunos sistemas que podían colaborar con los procesos de investigación. Me imagino que Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional también lo va a realizar. Lo importante aquí es saber utilizar estos medios y poderlos potencializar en beneficio del país. No porque es de los de Estados Unidos, de los cuales nosotros decimos desde el imperio, pero si le están diciendo: señores, le puedo ayudar en la investigación, le vamos a cerrar las puertas. No es así. Si vienen de la Unión Soviética o vienen de otro país y le dicen: le quiero ayudar en la investigación, no tenemos que ver los intereses ideológicos, sino los intereses nacionales, que son cosas completamente diferentes y que este gobierno no los logra encajar plenamente. El atentado de este sábado, la madrugada de este sábado, marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, hemos vivido algo sin precedentes en la historia republicana, un atentado ante una estructura policial. ¿Es este un siguiente paso en la lucha contra el narcotráfico? Yo creo que es un punto de quiebre bastante importante en lo que viene o lo que va a pasar de aquí hacia adelante. Tomemos en cuenta que en diciembre del 2016 ya existieron 2 tacos de dinamita en Puerto El Carmen de Putumayo, que se han incrementado tanto en Sucumbíos, Cache, y Imbabura y Esmeraldas. Se incrementaron ya las vacunas que exigían algunos grupos insurgentes a la población y a los comerciantes. Pero lo importante aquí es que las autoridades puedan verdaderamente controlar este tipo de desborde delictivo que se está presentando. La participación de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, ¿qué se espera de ellos? Bueno, yo creo que el contingente militar está preparado para este tipo de operativos. Solo en el año 2015-2016 se realizaron cerca de 8.875 operativos en la frontera. Hay también operativos de patrullaje fluvial. En el 2016-2017 no hay todavía el informe de estos operativos, pero ha habido un incremento de desplazamiento de fuerza militar hacia la frontera, porque los militares están claramente visualizando de dónde van a venir las amenazas hacia la seguridad del Estado ecuatoriano. Y eso es lo importante. Tanto militares como policías saben muy bien que la principal amenaza que tenemos es el narcotráfico, la narcoguerrilla, estas disidencias que generaron el proceso de paz y que están desbordando en la frontera. Todos esos llevan a integrar una zona bastante caliente en la frontera colombo-ecuatoriana. Rocío Guzmán, ¿qué son las vacunas, por favor? Bueno, las vacunas son los sobornos, Rocío, básicamente. Coronel Pazmiño, preguntas básicas.
La carga explosiva y la forma de detonación del coche bomba, ¿es terrorismo de muchachos o es un terrorismo de élite avanzado? A ver, me voy nuevamente a la gráfica, está acá. El carro fue colocado en este punto y aquí vemos la afectación de las casas, de las viviendas. Lo que estamos viendo nosotros de aquí es que la colocación primero, la colocación del vehículo está colocado para destruir el dormitorio de la Policía Nacional, del cuartel de policía, que es este que está aquí. ¿Qué es lo que salva el edificio? Lo que salva es este muro que se encontraba aquí adelante. Es un muro de contención pequeño, pero contención. Y la colocación de la carga como tal. Puede ser que la carga estuvo hacia el otro lado y es por eso que viene y afecta todo este conjunto de viviendas que se encontraban frente a él. Pero lo grave de esto es que la Policía Nacional debió haber preveído, estando en una zona caliente, la colocación de garitas, cámaras, patrullaje externo para evitar este tipo de atentados. Eso deben ir a hacer todas las unidades en donde se encuentren en zonas calientes. Pregunta básica, el presidente Lenín Moreno declara estado de excepción por 60 días en San Lorenzo y otro cantón, me parece que se llama Eloy Alfaro, me corrigen si me equivoco. Sí. 60 días, ¿para qué sirve este estado de excepción y qué puede ayudar esto en la lucha contra el narcotráfico que hoy se emprende en Esmeraldas? Primero, creo que el estado de excepción le va a facilitar tanto a la policía como a las fuerzas legales el poder realizar un sinnúmero de investigaciones, poder tener un mejor control de la población, manejar un control sobre este corredor de abastecimiento y movilidad que existe en esa área y sobre todo facilitar el proceso investigativo en el área. Yo creo que es saludable, sin embargo, tienen que ir viendo y evaluando cómo va desarrollándose la situación allá. ¿Hacia dónde debe dirigirse el proceso investigativo tras un atentado como este y qué tan público o secreto debe ser? Bueno, fíjese, lo que sabemos es que fueron capturadas 3 personas que las trasladaron a Quito. Necesariamente tiene que iniciarse el proceso investigativo por ese lado, porque esto es una repercusión de lo que pasó. Por lo tanto, tiene que comenzar a entrevistarse a estas personas para obtener mayor información de los colaboradores que tenían en el área. Segundo, hay que retomar nuevamente en dónde existieron estas capturas para poder ampliar el sistema de investigación. Colocar o obtener informaciones de colaboradores e informantes en el área que sepan sobre este tipo de paso de explosivos que se dieron en la zona. Hay un sinnúmero de aristas que los sistemas de inteligencia tienen que ir desarrollando allá, ya in situ, pero si el señor Ronnie Vallejo prefiere tomarse un café aquí en Lumbicí en vez de estar allá, entonces son cosas diferentes. Hombre, bueno fuera que se tome un café, que deje de estar metido en nuestro WhatsApp. Señor Ronnie Vallejo, presenta resultados. Plan de acción, coronel Pazmiño. Plan de acción para enfrentar la nueva etapa que le viene a los organismos de seguridad del Estado después de un atentado de esta magnitud. Lo primero que tiene que hacer el Estado ecuatoriano es modificar esa ley de fronteras abiertas. Eso tiene que manejarse bajo otras premisas. Punto número 1. Segundo, tiene necesariamente que endurecer ciertas penas contra lo que son estos actos de terrorismo y de narcotráfico. Tercero, es importante generar un proceso de seguridad y desarrollo en la frontera. Cuarto, es vital que esta tabla de consumo de drogas pues sea eliminada y reducida en lo posible para evitar darle ciertas garantías al microtráfico que también va a generar un problema mayor de seguridad en el país. Frontera con Colombia, territorio caliente, súper asumido por los ciudadanos y por los organismos de seguridad del Estado. ¿Cómo está la frontera con Perú? Bueno, la frontera con Perú tampoco queda muy digamos, tranquila del todo, porque el corredor, lo importante es saber los corredores. Estos corredores que estaba indicando acá inicialmente, son corredores que salen desde Colombia y atraviesan hacia Bolivia y van para Brasil. Por lo tanto, este tipo de corredores lo que hacen es
integrar a todas estas estructuras. Lo importante aquí es controlar estos corredores, eliminar los corredores, porque ahí se genera todo lo que es el abastecimiento para el narcotráfico, precursores, armamento, explosivos, y eso es lo que va a incrementar el nivel de inseguridad en el área. La frontera con Perú particularmente, ¿qué problema presenta además? La frontera con Perú, por ahí comienza el tráfico de armas hacia Ecuador y Colombia, por ahí también pasa la droga que viene desde Bolivia y Perú, de los grandes zonas de cultivo de cocaína en el Perú, hacia Ecuador. ¿Hacia dónde van? Puerto de la provincia del Oro, puerto de Guayaquil, puerto de Manta, puerto de Esmeraldas, como zonas desde donde se conectan las plataformas internacionales de distribución. Entonces, eso necesitamos tener un mayor control en esas áreas. Decía usted al inicio de esta entrevista, a los políticos no les importa lo que pase en las fronteras, están lejos de los grandes centros de votación urbana. ¿Hay posibilidades de que la violencia que se vive en zonas fronterizas como Esmeraldas se traslade hacia centros más poblados del país, a Pichincha, Guayas, Manabí? Si es que no se toman los correctivos del caso, los que habíamos hablado anteriormente, si es que no hay una verdadera intención de los gobiernos de turno de atender las necesidades y generar polos de desarrollo en la frontera, vamos a ver que esos problemas de inseguridad de la frontera se van trasladando hacia el interior del país y afectando las grandes ciudades. Agradezcamos, señores, que este tipo de acto terrorista no se haya presentado en ciudades mucho más pobladas como Quito, Guayaquil, Cuenca, porque ahí sería yo diría una masacre tremenda. Y agradezcamos también que hubo la alerta, de acuerdo a lo que dicen las mismas fuentes colombianas y ecuatorianas que están haciendo la investigación, y un medio de comunicación local como el periódico Diario La Hora, manifiestan que hubo ya un aviso previo para que la gente se retire, si no, era una mortandad tremenda. El aviso anunciaba que iba a haber un remesón. Exactamente. ¿Cómo se le cuela eso a la inteligencia nacional? Eso es lo que yo no entiendo, porque el momento que alguien le dice es un remesón, es cuestión solo de coger el catálogo donde están los diferentes tipos de ¿cómo se llama esto? Pues de términos guerrilleros, y el rato que están hablando de un remesón, lo que están diciendo, señores, es que le van a colocar una bomba. O sea, eso hasta la persona más ilusa puede imaginarlo. Y eso es lo que tenían que haber hecho los sistemas de inteligencia, inmediatamente comenzar a activar todas las agencias, todos los informantes y colaboradores para saber de dónde vienen estas amenazas o qué es lo que está pasando. Con una alerta como esa, va a haber un remesón, ¿es posible evitar un atentado? Claro, si es que inmediatamente se sabe que va a haber un remesón, tiene que tomarse las medidas de seguridad. Si es que se enteraban que iba a haber un remesón, aquí hubieran colocado patrullas en estos sectores para poder precautelar cualquier situación. Omar Gallo le pregunta, ¿Ecuador se ha convertido en un narcoestado o estamos lejos de eso? Yo creo que el país, como dice, recogiendo las palabras del doctor Francisco Huerta, el país ya es un narcoestado desde mucho tiempo atrás, y es una narcodemocracia también. El país, lo que estamos viendo es un deterioro de su calidad de seguridad, porque los gobiernos de turno no se han preocupado por darle a estos problemas verdaderas soluciones. Son soluciones parches. Entonces yo creo que sí es necesario ir cambiando un poco más la dinámica, y está en este gobierno que piensa cambiar el sistema nacional, cambiar en beneficio del pueblo, pues tomar ciertas medidas para ir corrigiendo esto. Terminamos este espacio siempre de la misma forma, coronel, le doy una lista de nombres, usted me dice lo que se le venga a la cabeza cuando escucha Romy Vallejo, secretario de Inteligencia. Incompetencia total. César Navas, ministro del Interior. Acción eficiente en los primeros momentos. José Serrano, presidente de la Asamblea. Yo creo que me reservo con el señor. Carlos Bacamancheno, fiscal general de la Nación. Deja mucho que desear su actuación con relación a ciertos casos a nivel nacional. Muchísimas gracias, coronel Pazmiño, por su experiencia, sus comentarios. Gracias a ustedes por compartir, por comentar, por preguntar, por estar aquí presentes. Espero que nos veamos mañana con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la coyuntura política en News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta.
Esperemos que este sea un nuevo episodio que ponga a los organismos de seguridad del Estado a la altura del desafío. Los mantendremos informados, quédense en la posta, ahí se ven.